A los 68 años, cuando el mundo aún consideraba a Juan Luis Guerra una leyenda viviente de la música latina, cayó inesperadamente en una tragedia que nadie jamás había previsto. Sus últimos años no estuvieron llenos de gloria ni aplausos, sino de una lucha contra la enfermedad, la soledad y momentos de desesperación agobiantes. ¿Qué provocó el colapso de este ícono musical? ¿Por qué alguien que una vez estuvo en la cima tuvo que terminar su trayectoria con una tragedia silenciosa, amarga y llena de lágrimas? ¿Y cuál es la verdad detrás del triste final de Juan Luis Guerra? A los 68 años, cuando muchos imaginaban que Juan Luis Guerra seguía viviendo entre aplausos, giras y reconocimientos, él sorprendió al mundo con una confesión que estremeció a millones. Su salud estaba deteriorándose de una manera que ya no podía ocultar. No lo dijo con dramatismo, ni con la intensidad de alguien que busca compasión. Lo dijo con la voz profunda y tranquila de un hombre cansado que había pasado demasiado tiempo fingiendo fuerza mientras su cuerpo enviaba señales que no podía seguir ignorando. Durante meses, tal vez años, Guerra había sentido cómo su energía disminuía. Dolencias constantes, mareos inesperados, una fatiga que parecía no tener explicación. Él, que siempre había tenido una relación espiritual con la vida, intentó interpretar esos síntomas como simple agotamiento. Pero un día, al terminar una presentación aparentemente rutinaria, sintió que algo dentro de él se quebraba. No físicamente, sino emocionalmente. Por primera vez en su carrera sintió miedo. Ese miedo fue el que lo llevó a buscar respuestas. Pruebas médicas, consultas urgentes, diagnósticos que llegaban envueltos en palabras técnicas que él no quería escuchar. Aunque nunca reveló públicamente los detalles exactos de su condición, sí dejó claro que su cuerpo ya no respondía como antes, y que había llegado el momento de aceptar que no podía seguir viviendo al ritmo que lo había convertido en una leyenda. Cuando finalmente habló su declaración, no fue una rueda de prensa ni un anuncio elaborado. Fue un mensaje íntimo pensado desde la honestidad. Dijo que necesitaba detenerse. Dijo que su salud estaba atravesando una etapa complicada. Y añadió algo que dejó al público en silencio. He llegado a un punto donde debo escuchar a mi cuerpo porque durante demasiado tiempo solo escuché al escenario. Esas palabras revelaban más de lo que explicaban. Había en ellas un cansancio profundo, una vulnerabilidad pocas veces vista en él. Y al mismo tiempo, una serenidad extraña, como si aceptar su fragilidad le hubiese permitido respirar después de años de resistencia silenciosa. Muchos no entendieron la gravedad de la situación. Otros sí, especialmente quienes habían notado cambios en su semblante, en su energía, en la intensidad con la que participaba en eventos. Pero nadie imaginaba que su estado había llegado a ese punto. Juan Luis Guerra siempre había sido sinónimo de vitalidad, de ritmo, de alegría. Verlo hablar con tanta calma sobre su deterioro físico rompió algo en el corazón de quienes lo admiraban. Lo más impactante de esa confesión no fue la noticia en sí, sino el tono con el que la dio. No había rabia, no había desesperación. Lo que había era una aceptación dulce, dolorosa y profundamente humana. Una aceptación que solo quienes han cargado demasiado pueden permitir que salga a la luz. Después de su mensaje, Guerra se retiró temporalmente de la vida pública. No para desaparecer, sino para buscar equilibrio. Necesitaba espacio para enfrentar su condición, para procesar lo que venía, para comprender que incluso el más grande de los artistas es vulnerable ante el paso del tiempo. Su decisión no fue un acto de debilidad, sino de sabiduría. Era el gesto de un hombre que entendía que cuidarse ya no era una opción, sino una responsabilidad. Ese día marcó un antes y un después. La figura imponente del músico, el ícono que había llenado escenarios durante décadas, se mostraba ahora como un ser humano atravesando un momento duro. Y paradójicamente esa fragilidad lo hizo más grande ante los ojos de muchos. Mientras el mundo asimilaba la noticia, Juan Luis Guerra iniciaba un viaje íntimo, silencioso, lleno de incertidumbre. Un viaje que no tendría caminos fáciles, pero sí revelaciones profundas. Y en esa primera confesión tan sencilla, tan cruda, tan real, comenzaba la parte más dolorosa y conmovedora de su historia. Durante mucho tiempo, Juan Luis Guerra llevó su batalla en silencio.
No porque quisiera ocultar la realidad, sino porque nunca fue un hombre que disfrutara provocar preocupación en los demás. A pesar de su grandeza artística, siempre tuvo un espíritu humilde, reservado, casi tímido. Por eso cuando su cuerpo empezó a cambiar, cuando los dolores se volvieron cotidianos y la fatiga se convirtió en una sombra que lo seguía a todas partes, decidió enfrentar todo en privado, rodeado solo de unos pocos. Los primeros síntomas fueron engañosos. Un cansancio persistente, pequeñas pérdidas de equilibrio, noches interminables donde el sueño parecía haberlo abandonado. Él atribuía todo al ritmo de trabajo, a las giras, al esfuerzo constante de mantener vivo un legado que superaba generaciones. Pero muy pronto esos síntomas evolucionaron hasta convertirse en señales más preocupantes. Su voz, que siempre había sido un instrumento poderoso, comenzó a perder fuerza en ciertos momentos. Sus manos, tan esenciales para su música, temblaban ligeramente cuando menos lo esperaba. Aún así, siguió adelante. Se presentaba ante el público con una sonrisa serena, mientras por dentro luchaba contra un agotamiento que se volvía insoportable. Los que trabajaban cerca de él lo notaban, caminaba más lento, hablaba más bajo, necesitaba sentarse con más frecuencia. Pero él restaba importancia a todo, convencido de que podía continuar si mantenía la fe y la disciplina que siempre habían guiado su vida. Las noches se hicieron especialmente difíciles. La falta de descanso lo debilitaba aún más. Pasaba horas despierto escuchando el silencio, enfrentando pensamientos que nunca había tenido. Se preguntaba cómo un hombre que había llenado el mundo de alegría podía sentirse tan frágil en su propia soledad. Había momentos en los que la desesperación lo envolvía, no por miedo a lo físico, sino por la sensación de perder poco a poco lo que lo había definido durante toda su vida, la música. Los médicos le insistieron en que debía detenerse, pero él se resistía. Sentía que retirarse, aunque fuera temporalmente, era aceptar que algo grave estaba ocurriendo. Y él no estaba listo para esa verdad. Solo cuando el dolor empezó a afectar su día a día de una manera imposible de ignorar, finalmente comprendió que no podía seguir negando lo evidente. En ese proceso, la parte emocional fue tan dura como la física. Guerra comenzó a experimentar episodios de tristeza profunda, una especie de melancolía que lo atrapaba incluso en los momentos más simples. Miraba fotografías antiguas, recordaba giras, aplausos, la energía del público, y sentía como esos recuerdos lo atravesaban con una mezcla de gratitud y desolación. No era nostalgia por el éxito, sino miedo a perder la conexión con aquello que le había dado sentido a su vida. Su círculo cercano intentaba acompañarlo, pero incluso ellos se encontraban con una pared emocional difícil de atravesar. Él no sabía cómo expresar lo que sentía. No sabía cómo explicar que la enfermedad no solo estaba debilitando su cuerpo, sino también erosionando su espíritu. De vez en cuando, entre susurros, admitía sentirse cansado en un lugar que no sabía identificar. Esa frase casi poética revelaba una profundidad de dolor que pocos podían comprender. Algunas tardes se refugiaba en su estudio rodeado de instrumentos que ya no podía tocar como antes. Los miraba con una ternura triste, tocando leves acordes que se desvanecían rápido. Era como si su alma aún quisiera cantar, aunque su cuerpo ya no acompañara. En esos momentos la impotencia lo consumía. Sentía que estaba perdiendo una parte esencial de sí mismo. La fe, que siempre había sido su faro, también se volvió un terreno complejo. No porque dudara de ella, sino porque ahora la vivía desde la fragilidad, no desde la fuerza. Sus oraciones no eran discursos poderosos, sino susurros cargados de cansancio. Pedía claridad, pedía paz, pedía aceptación. Y aunque encontraba consuelo en pequeños períodos, había días en los que ni eso bastaba. Así transcurrieron sus años de lucha silenciosa. Entre exámenes, tratamientos, noches largas y días llenos de incertidumbre. El público solo veía ausencias, pausas repentinas, cancelaciones inexplicables. No sabían que detrás de cada decisión había un hombre tratando de sostenerse en pie mientras su cuerpo lo traicionaba lentamente. Y mientras el mundo seguía bailando sus canciones, Juan Luis Guerra enfrentaba su batalla más dura, la de no perderse a sí mismo en medio de una enfermedad que avanzaba sin pedir permiso.
Con la enfermedad avanzando de manera silenciosa, la vida familiar de Juan Luis Guerra empezó a transformarse de una forma que nadie esperaba. Lo que antes era un hogar lleno de música, conversaciones suaves y una espiritualidad compartida, poco a poco se convirtió en un lugar donde el cansancio, la preocupación y el temor tomaban demasiado espacio. Él intentaba mantener el equilibrio, pero su fragilidad física empezó a generar tensiones que desgastaban incluso los vínculos más sólidos. Su familia lo amaba profundamente, pero convivir con la incertidumbre diaria no era fácil. Había días en los que Juan Luis se mostraba sereno con una sonrisa delicada, dispuesto a compartir una anécdota o a escuchar historias cotidianas. Pero también había días en los que el dolor lo volvía irritable, silencioso, ajeno. En esos momentos el ambiente del hogar se tensaba porque nadie sabía cómo ayudarlo sin invadirlo. Uno de los conflictos más complicados surgió por su relación con la fama. Aunque había aprendido a manejar la presión mediática durante décadas, la enfermedad cambió por completo su manera de enfrentar el escrutinio público. Le incomodaba que la gente especulara sobre su salud, que intentaran interpretar cada ausencia, cada gesto de cansancio. Y por más que su familia quería proteger su privacidad, el mundo exterior parecía empeñado en exigir respuestas. Esa presión constante empezó a generar discusiones internas. Algunos creían que él debía aclarar la situación para que lo dejaran en paz. Otros insistían en que el silencio era su derecho. Juan Luis, atrapado entre ambos grupos, se sentía aún más abrumado. Ya no tenía la energía para reflexionar sobre decisiones estratégicas. Lo único que quería era tranquilidad, pero la tranquilidad parecía alejarse más cada día. La distancia emocional comenzó a hacerse presente. Sus seres queridos, aunque dispuestos a acompañarlo, no siempre comprendían el peso existencial que él llevaba encima. Guerra no solo lidiaba con el dolor físico, también enfrentaba el miedo profundo de perder aquello que lo definió toda su vida. Temía dejar de ser útil, temía convertirse en una carga, temía que su legado se diluyera en el tiempo. Y como no sabía cómo expresar esos temores, se aislaba. Esta distancia provocó heridas silenciosas. Su familia, al verlo retraído, interpretaba su silencio como frialdad o resignación. Él, encerrado en un laberinto emocional, se sentía incomprendido. Había momentos en los que la comunicación era casi imposible, como si hablar del dolor lo hiciera más real. Solo podía ofrecer gestos pequeños, una sonrisa leve, un apretón de manos, un gracias dicho, con la voz quebrada. La fama también pesaba sobre ellos, de otra manera los compromisos pasados. A pesar de su enfermedad, muchas personas seguían exigiendo que él cumpliera promesas profesionales, homenajes pendientes, entrevistas ya acordadas. Su equipo intentaba manejarlo todo, pero eso generaba fricciones con la familia que sentía que lo estaban obligando a continuar cuando claramente no podía. Hubo incluso momentos en los que algunas personas del entorno laboral se molestaron porque él cancelaba presentaciones o no respondía mensajes. Desconocían que detrás de esas decisiones había un hombre que apenas podía levantarse de la cama. Esos malentendidos crearon tensiones, discusiones y hasta alejamiento con algunos colaboradores de años. En medio de este caos emocional, Juan Luis intentaba mantener viva su espiritualidad. Oraba en silencio, buscaba consuelo en la fe, pero incluso eso se volvió un terreno difícil, no porque dudara, sino porque su corazón estaba cansado. Había días en los que se preguntaba si tenía suficiente fuerza para continuar. Otros días lograba sentir una paz efímera como una luz tenue que lo sostenía unas horas antes de volver a caer en la incertidumbre. Uno de los episodios más dolorosos ocurrió durante una reunión familiar. Mientras todos intentaban mantener una conversación normal, él perdió el hilo varias veces, como si su mente se desconectara por completo. Ese instante fue devastador. Verlo tan frágil, tan desorientado, rompió el corazón de quienes estaban presentes. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos entendieron que algo profundo estaba cambiando para siempre. Tras esa escena, varias tensiones salieron a la superficie. Reproches, lágrimas contenidas, palabras dichas desde el cansancio y no desde la intención real. Las Ran-Nut, esas pequeñas fisuras emocionales, se hicieron visibles dejando claro que la familia estaba intentando sostener un peso que superaba las fuerzas de todos.
Y en el centro de todo estaba Juan Luis debilitado, silencioso, intentando comprender cómo la vida que antes le regalaba melodías, ahora se había convertido en un escenario lleno de sombras y preguntas sin respuesta. Con el paso del tiempo, la batalla que Juan Luis Guerra libraba en silencio se volvió cada vez más visible. Su cuerpo ya no respondía como antes, y cada día parecía exigirle un esfuerzo mayor para realizar incluso las acciones más simples. Lo que en sus inicios fue un malestar intermitente, ahora se había transformado en una lucha constante contra un cansancio que lo consumía desde adentro como una sombra persistente que se negaba a desaparecer. Los médicos, tras múltiples exámenes y evaluaciones, fueron sinceros con él: debía reducir drásticamente cualquier actividad que generara estrés físico o emocional. Juan Luis escuchaba con atención, pero una parte de él se resistía a aceptar que su vida había entrado en una etapa tan vulnerable. Acostumbrado a liderar, a inspirar, a llenar escenarios, le resultaba difícil entender que ahora debía vivir con un ritmo completamente distinto, casi opuesto a la intensidad que había caracterizado su trayectoria. Las terapias y tratamientos se convirtieron en parte de su rutina. Algunos días mostraban mejoría, otros en cambio lo dejaban exhausto al punto de que apenas podía levantarse de la cama. Esta irregularidad lo desconcertaba profundamente. La incertidumbre, no saber cómo se sentiría mañana, fue una de las pruebas más duras para él. En varios momentos, se refugiaba en su estudio no para crear, sino para sentarse entre los instrumentos que lo habían acompañado toda la vida. Buscaba consuelo en su guitarra, pero muchas veces sus manos no tenían la fuerza suficiente para sostenerla. Emocionalmente, la situación también se volvía más compleja. Había días en los que la esperanza parecía acompañarlo, como si el simple hecho de despertar ya fuera un logro. Pero había otros días en los que el abatimiento se apoderaba de él con una intensidad dolorosa. No era miedo a lo que pudiera venir, era miedo a perder todo lo que había construido. Temía que su legado se desdibujara, que su ausencia prolongada hiciera olvidar el impacto de su música, que el mundo siguiera girando sin él. Ese miedo, aunque silencioso, fue un peso constante en su corazón. Lo expresaba en frases cortas, en miradas perdidas, en suspiros profundos. Su familia intentaba sostenerlo, pero no siempre sabían cómo hacerlo. Para ellos también era una transición dolorosa ver a un hombre que había sido símbolo de fuerza, creatividad y disciplina. Enfrentar una fragilidad tan evidente era casi insoportable. En medio de este proceso, Juan Luis comenzó a tener momentos de claridad emocional muy profundos. Reflexionaba sobre su vida, sobre las decisiones que había tomado, sobre la gente que había amado, sobre los escenarios que había llenado. En esas reflexiones, encontraba una mezcla de orgullo y melancolía. Orgullo por todo lo que había logrado. Melancolía por sentir que sus fuerzas ya no lo acompañaban para seguir adelante como antes. Hubo un día en particular que marcó un punto crítico. Tras una sesión de terapia especialmente agotadora, su cuerpo decidió detenerse. No perdió el conocimiento, pero una debilidad extrema lo obligó a permanecer sentado durante varios minutos sin poder hablar. Su respiración era lenta, pesada, y la expresión de su rostro mostraba una lucha interna que iba más allá de lo físico. Ese momento generó alarma entre quienes lo cuidaban, pero más que eso generó una profunda reflexión en él. Entendió que negarse a su realidad no cambiaría nada, que debía aceptar esta etapa con la misma dignidad con la que había vivido todas las anteriores. Sin embargo, la aceptación no significaba resignación. Juan Luis comenzó a valorar cosas que antes pasaban desapercibidas. Una conversación breve, un rayo de sol entrando por la ventana, una oración susurrada antes de dormir. Sabía que su cuerpo estaba debilitado, pero también sabía que su espíritu seguía teniendo luz. Esa luz, aunque tenue, lo acompañaba cada día y le recordaba que incluso en los momentos más difíciles seguía siendo él. Aún así, la enfermedad avanzaba. Su movilidad se redujo notablemente, su energía se volvió intermitente y los momentos de lucidez emocional se alternaban con episodios de confusión y agotamiento mental. Había días en los que hablaba con total claridad sobre sus sueños, su fe, su música. Y había otros días en los que el cansancio lo dejaba en silencio mirando a la nada durante largos minutos.
La verdad sobre su estado era dura. No se trataba de una dolencia pasajera, sino de un proceso largo, complejo y desgastante. Un proceso que había transformado por completo su vida y la vida de quienes lo rodeaban. A pesar de ello, Juan Luis Guerra mantenía una especie de serenidad íntima, como si hubiera encontrado una forma de hacer las paces con esta etapa final de su camino. Cada gesto suyo, cada mirada, cada palabra dicha con dificultad, transmitía una mezcla de fragilidad y sabiduría. Era el reflejo de un hombre que lo había dado todo y que ahora desde su vulnerabilidad seguía dejando una enseñanza profunda. La vida no siempre se mide por lo que logramos, sino por cómo enfrentamos aquello que no podemos controlar. Con el avance lento y constante de su enfermedad, la vida de Juan Luis Guerra adoptó un tono más íntimo y reflexivo. Ya no buscaba resistirse ni ocultar lo evidente, su cuerpo estaba atravesando una etapa difícil marcada por la fragilidad y por una vulnerabilidad que antes nunca había permitido mostrar. Sin embargo, lejos de rendirse, comenzó a vivir cada día con una profundidad emocional nueva, como si estuviera revisitando su historia desde dentro, con la serenidad de quien sabe que cada momento cuenta. El mundo exterior seguía preguntándose qué ocurría con él. Su ausencia en escenarios, homenajes y entrevistas generaba especulaciones y preocupación. Pero dentro de su hogar la realidad era mucho más delicada. Juan Luis hablaba menos, pero cada palabra tenía un peso espiritual enorme. Ya no conversaba sobre la fama, el éxito o los premios. Hablaba de lo esencial, el amor, el tiempo, la fe, la gratitud. En sus momentos de claridad compartía reflexiones que conmovían a quienes lo acompañaban. Decía que la vida se medía menos por los triunfos y más por la capacidad de ser generoso con uno mismo y con los demás. Repetía que si algo lamentaba, no era lo que no había logrado, sino los abrazos que tal vez dio demasiado tarde y las pausas que nunca se permitió. Su familia escuchaba en silencio sabiendo que esas palabras eran un regalo, fragmentos de sabiduría, nacidos de una existencia vivida con intensidad. A pesar de su debilidad, Guerra encontraba consuelo en la música. Aunque sus manos ya no respondían con la precisión de antes, pedía que le acercaran su guitarra. A veces lograba pulsar un acorde suave. Otras, simplemente la sostenía como si bastara sentir el peso del instrumento para reconectar con la esencia de quien siempre había sido. Para su familia, esos instantes se volvieron sagrados. Era el recuerdo vivo del artista, del soñador, del hombre que había dedicado su vida a llenar de luz los momentos de millones de personas. La relación con su público también ocupaba un lugar especial en su corazón. Solía pedir noticias sobre los mensajes que recibía y se emocionaba al saber que tantos seguidores lo acompañaban desde la distancia, enviándole oraciones y agradecimientos sinceros. Nunca imaginé que mis canciones serían compañía para tantos, murmuraba con una mezcla de sorpresa y humildad. Esas muestras de cariño lo reconfortaban profundamente, como si cada mensaje le recordara que su voz seguía viva en la memoria colectiva. Pero inevitablemente también surgía un sentimiento de nostalgia. De vez en cuando miraba fotografías, videos antiguos, carteles de giras pasadas. No lo hacía con tristeza, sino con un afecto melancólico. Era consciente de que ya no podía volver hacia esos escenarios, pero también sabía que su legado permanecía intacto. Ha sido un viaje hermoso, solía decir, dejando a su familia con el corazón oprimido entre orgullo y dolor. El final triste del que muchos hablaban no se encontraba en un hecho puntual, sino en esa transformación lenta y dolorosa. Ver cómo su mundo se hacía más pequeño, cómo su energía se volvía un susurro, cómo sus días se llenaban de pausas y sus noches de silencios. Era la despedida silenciosa de un gigante, una transición marcada por la dignidad, por la vulnerabilidad y por una profunda humanidad. Aún así, Juan Luis dejó enseñanzas que quedarían grabadas para siempre. Repetía que no había que temerle al paso del tiempo, que la verdadera riqueza estaba en los afectos, que la vida, incluso en su fragilidad, seguía siendo un regalo. Lo único que importa, al final decía con voz baja pero firme, es haber amado bien. Su legado, entonces, no quedó limitado. A la música trascendió en forma de lecciones de vida.
de un ejemplo de valentía ante la fragilidad y de una capacidad única para convertir el dolor en sabiduría. Y aunque su cuerpo ya no podía acompañarlo como antes, su espíritu seguía expandiéndose, dejando una huella profunda en quienes lo conocieron y en quienes crecieron con sus canciones. Ese fue en esencia su final triste, no oscuridad abrupta, sino un adiós lento, delicado, lleno de silencios que hablaban más que las palabras. Un final humano tierno y profundamente conmovedor, que revelaba la grandeza de un hombre que incluso en su fragilidad continuaba iluminando al mundo. La historia de Juan Luis Guerra nos recuerda que incluso los gigantes tienen momentos de fragilidad, y que detrás de cada aplauso hay un ser humano que también enfrenta silencios, miedos y batallas invisibles. Su etapa final, marcada por la vulnerabilidad y la introspección, no disminuye su grandeza. Al contrario, la amplifica. Nos muestra que la verdadera fortaleza no siempre está en mantenerse de pie, sino en aceptar con dignidad aquello que ya no podemos controlar. Juan Luis nos deja un legado que trasciende la música, una invitación a valorar el tiempo, a cuidar nuestros vínculos y a vivir con gratitud incluso en medio del dolor. Sus palabras finales, llenas de serenidad y sabiduría, nos enseñan que lo único que realmente importa es amar bien, perdonar a tiempo y aprender a caminar con el corazón abierto. Si esta historia te ha conmovido, te invitamos a suscribirte al canal, compartir este video y seguir descubriendo relatos que honran la vida, el arte y la humanidad detrás de cada figura pública. Cada historia contiene una lección, cada voz guarda un mensaje, y cada vida, incluso en sus momentos más tristes, tiene la capacidad de inspirar. Gracias por acompañarnos. Y recuerda, el legado de un artista no se mide solo en lo que creó, sino en lo que dejó encendido en el corazón de quienes lo escucharon.